Pueden sentarse. En el nombre de Jesús, amén. ¿Alguna vez les han preguntado a ustedes, oiga, ahora que la veo o los veo, te pareces mucho a tu papá? ¿Te pareces mucho a tu mamá? ¿Les han dicho alguna vez eso? A mí me han dicho. A mí me han dicho que yo me parezco mucho a mi papá. ¿Será? Sí, dicen. Los que conocen a mi papá dicen que sí. Bueno, ¿les han preguntado esto? Yo creo que sí, alguna vez. A veces hasta se pueden adivinar la gente cuando nace un niño pequeño. ¿Y a quién se va a parecer? ¿O a quién se parece este bebé más? ¿A su papá o a su mamá? Yo he tenido esa experiencia. Y quiero decirles a ustedes que hasta ahorita llevan un empate. Los que dicen, se parece al papá, y otros dicen a la mamá. Porque si uno va a alguien y entonces le dice, mira, ¿a quién se parece? Dice, se parece al papá. Y voy a la siguiente persona y dice, ¿a quién se parece? Se parece a la mamá. Entonces hay un empate para mí. Hay problemas. Entonces, esa es la situación. Aquí en este pasaje del Evangelio, tenemos, ¿qué podría decir? Una larga discusión, un largo argumento. Jesús está allí bien parado, discutiendo con el otro grupo. Ese otro grupo con el que está discutiendo, está hablando, están en una confrontación, se están dando distintos puntos de vista, están intercambiando opiniones y declaraciones. Y llega un momento, por ejemplo, en que los judíos están perdiendo el debate. Y empiezan a recurrir al argumento de que se llama name calling. ¿Cómo le decimos a esto en español? Cuando empieza uno a decirle palabras al otro. No, que tú eres fulanito de tal. Aquí le dicen a Jesús, tú eres samaritano. Tú eres un samaritano. Con eso lo están queriendo poner, pero muy abajo. ¿Cómo diríamos eso? Bueno, hoy en día, ¿cómo traduciríamos eso de poner a alguien muy abajo? Con un nombre que le llamemos un nombre. Tal vez le podríamos decir a alguien así, tonto. Tú eres un tonto. Eso es lo que se llama llamar a la gente con nombres. Tal vez los que nos sintamos muy, ¿cómo se dice? Muy norteamericanos, muy estadounidense, podríamos decir a la gente que no es de este lugar, tú eres un wetback, espalda mojada. Sí, esos son ejemplos. No quiero que los usen ustedes. Y si los han usado como tonto o wetback para denigrar a la gente, bórrenlo de su vocabulario. No es esto de cristianos. Pero Jesús está aquí recibiendo este término. Tú eres un samaritano. Y entonces Jesús no le responde con la misma moneda. Dice, no, vamos a aclarar una cosa. ¿De quiénes son hijos ustedes? Y ellos orgullosamente dicen, pues nuestro padre es Abraham, el padre de la fe. El que casi, como hemos leído en este pasaje de Génesis, por la fe, por la confianza tremenda que tenía en Dios, quiso hasta matar a su único hijo que se llamaba Isaac. Y no dudó
hasta que un ángel prácticamente le paró el brazo y le dijo, no le hagas daño al niño Isaac. Mira, por allá levantó los ojos a la vista y vio a la distancia un carnero. Puedes hacer eso, el sacrificio que ibas a hacer con este cordero que Dios provee. Este carnero que Dios provee. ¿Ve? Hermanos, a propósito de ese pasaje, ese animal, por así decirlo, que Abraham vio a la distancia y después sacrificó y dijo, Dios provee, se puede interpretar como el Señor Jesucristo, el que Dios proveyó para que fuera Él sacrificado en lugar de nosotros. En fin, entonces están diciendo ellos orgullosamente, nosotros somos hijos de Abraham. Y porque somos hijos de Abraham, nosotros judíos tenemos muchos privilegios delante de Dios. Somos los hijos favoritos de Dios. Y prácticamente porque somos hijos, gozamos ya del favor de Dios. ¿Qué les contesta Jesús? No, señores. ¿Saben qué? Ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué dijo eso Jesús a estos judíos tan tenaces en su discusión? Porque eso era. Hace poco leí de una persona que, explicando este pasaje, lo hizo de una manera muy sencilla. Y yo no quiero sobresimplificar el significado de este pasaje, pero él decía, en un sentido tiene razón, aquí hay buenos y aquí hay malos. O es blanco o es negro. O es de Dios o no es de Dios. Y si es de Dios, entonces es un hijo de Dios. Pero si no es hijo de Dios, decía este escritor, si no es hijo de Dios, es hijo del enemigo, del diablo. Es hijo del diablo. Y entonces Jesús está diciéndoles aquí no un name calling, no le está diciendo un epíteto, como decimos en español, bueno, sino le está diciendo la verdad. Ustedes son hijos del diablo. Porque y les va a explicar por qué. Dice, vamos a suponer que ustedes que se dicen hijos de Abraham, si fueran hijos de Abraham, estarían conmigo, estarían apoyándome. Y lejos de apoyarme, lo único que están haciendo es estorbarme, contradecirme, debatiendo conmigo sobre cosas que para ustedes son muy grandes en su significado, pero no vale nada en la realidad. Porque no son hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, simplemente estarían confiando en Dios. Pero lo que ustedes confían es, al ser hijos de Abraham, decían, es que nosotros somos judíos. Somos favoritos de Dios. Nuestra religión, nuestra tradición es la buena. Todos los demás están equivocados. Y Jesús les dijo, no se trata de ese tipo de hijos de Abraham. Se trata de ser hijos de Abraham en la confianza que depositó Abraham en Dios verdadero, en el Dios verdadero, y que se ejemplifica en este pasaje de Génesis que les acabamos de leer.
Él confiaba más en aquel Dios que le hizo la promesa al salir de su pueblo, de entre la gente suya. Le dijo: sal y vete a una tierra que yo te voy a dar. Tus hijos serán como la arena, serán como las estrellas, cuéntalas. Y él no tenía ni un solo hijo en ese momento. Y el único hijo que Dios le dio en este momento está dispuesto en Génesis capítulo 22, que es lo que leímos hoy. Está dispuesto a sacrificarlo. Era más la confianza de Abraham en este Dios que le prometió una tierra que jamás había visto, pero que tomó a Dios en su palabra, y porque confió en la palabra de Dios que iba a darle todo lo que él le habría prometido, dice la Escritura que Dios le tomó esa confianza, esa fe, como justicia, como una demostración, dicho sea de paso, de que es la fe la que nos hace justos delante de Dios, no son los hechos. No era Abraham porque tenía barbas, que era el favorito de Dios. No era Abraham porque no tenía hijos. No era Abraham porque era un hombre rico a quien Dios se fijó en él, o en quien Dios se fijó. Sino era el Abraham que tuvo fe. Era el Abraham que confió. Era el Abraham que le tomó a Dios en su palabra. Si ustedes fueran hijos, estarían confiando en Abraham. Entonces serían hijos de Abraham. Estarían confiando en Dios. Pero como no confían, la contradicción de la confianza es la desconfianza. Por consecuencia, para decirlo, los hijos de Dios son hijos de luz. Los hijos de Dios son hijos de verdad. Los hijos del diablo son hijos de mentira. Son hijos de la oscuridad. Y ustedes son eso. Hijos de la oscuridad. Cuando se acaba el argumento de los judíos, dicen: ahora sabemos que sí, tú eres uno que es samaritano y que eres del diablo. Hermanos, volvemos a decir lo que dice la palabra. Sí, Dios va a proveer. Cuando salió Abraham, le dijo eso a su hijo al sacrificio. Cuando le preguntó Isaac: ¿dónde está el animal que vamos a sacrificar? Tenemos el fuego, tenemos el cuchillo, tenemos la leña, tenemos todos los implementos necesarios para el barbecue. ¿Dónde está el animal? Dios proveerá. Para su sorpresa, ese niño, qué impacto ha de haber tenido Isaac. Cuando lo atrapa, lo amarra a su padre y lo pone sobre el altar de leña que ya había tenido preparado Abraham. Y cuando le está dispuesto a darle la puñalada, qué impresión tan grande ha de haber tenido ese muchacho, ese niño. Pero era un testimonio que tal vez a Isaac jamás se le olvidó de su padre. Era tanto su confianza en Dios que estuvo dispuesto a matar a su propio hijo, que Abraham fue impactado por esta confianza, por esta fe en Dios. Y Isaac posteriormente llegó a ser otro de los patriarcas. Otro que también enseñó a sus hijos más adelante a confiar en Dios. Y no habían llegado todavía a la tierra prometida que Abraham había escuchado de las palabras de Dios. Pero ellos todavía confiaban en que este Dios que le prometió iba a darles la tierra prometida. Igualmente a nosotros, hermanos.
y hermanas, Dios nos promete que vamos a ser salvos. Dios nos promete que vamos a vivir en el cielo. Dios nos promete que nos va a perdonar nuestras deficiencias, que son muchas, no porque somos buenos, sino porque Dios ha provisto ya al Cordero, voy a llamar ahora como lo dice Juan, al Cordero de Dios, el que se sacrificó, el que dio su vida en la cruz. Ese es lo que Dios provee. Es el instrumento, por así decirlo, por el cual nosotros podemos llegar a ser salvos, confiando. No se necesita otra cosa más que confiar. Trust en inglés. Confianza. Y el Cordero de Dios viene y derrama su sangre en sacrificio para el perdón de todos los pecados. Tenemos el privilegio, hermanos, el privilegio y la bendición de Dios de que Él viene a nosotros en este lugar otra vez para probar la gracia de Dios, para comer el cuerpo de Jesucristo, para beber su sangre, que es la que nos limpia de todo pecado. ¿Nos parecemos a Dios? Cuando la gente nos ve, dice, ese es un cristiano, ese es un hijo de Dios, esa es una hija de Dios. Así como nos parecemos a nuestros padres. Eso es lo que cuenta, la imagen de ser hijos de Dios, de reflejar el amor de Dios, de confiar en el amor de Dios. Nos parecemos a Dios. Sí, Dios quiere que sí. Dios quiere que sí. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Amén.